Estoy aquí con Hernán Rosselli. Recientemente se pudo ver su película en la ciudad de Córdoba por primera vez en carácter de preestreno. Fue en relación a la presentación de la revista Cinéfilo, que es su quinta edición en papel. Ellos dicen que son 17, 18 números, pero la realidad es que son 5 en papel. Y tuvieron la excelente idea de invitar a Rosselli, que está aquí a mi lado, a presentar en este carácter de preestreno Mauro. Mauro para mí es una película muy importante por diversas razones. Importante porque fue la película que ganó en el Festival de Cosquín, del cual soy programador del mismo, o director artístico si se quiere decir así. Fue la película que quizás más me sorprendió en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires en abril de este año. Fue la película que ganó una mención especial del jurado. Y creo que es una película que va a dar que hablar, y creo que Rosselli va a dar que hablar a lo largo del tiempo como cineasta, no solamente por esta película. De hecho, Mauro es una película típica en varios sentidos, una película que toma como objeto de aproximación en el sentido narrativo y más allá del relato, una práctica extraña, que es la práctica de la falsificación. A partir de este personaje que es Mauro, que empieza como pasador, pero luego, digamos, se dedica a la falsificación. Claro. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo fue que elegiste este tema, que además tiene en el cine otras connotaciones? Sí, como al principio, bueno, yo siempre cuento que lo primero que surgió es la idea de cómo producir la película, ¿no? Teníamos la idea de hacer una película con Mauro Martínez, el protagonista, y después la segunda idea que surgió de cómo la íbamos a filmar, que la idea era filmar a lo largo de mucho tiempo, surgió esta idea de el personaje que es pasador de billetes falsos, porque yo conocía en Loma de Zamora a un pibe que pasaba billetes falsos, que de alguna manera se pone a producir billetes, ¿no? Como el paso de... Porque tenía como esta idea girando un poco de que la delincuencia funciona igual de alguna manera que el mercado, donde de alguna manera el pasador es como fácilmente sustituible, pero el problema es ponerse a producir, como que eso iba a generar un conflicto, alguien que se pone a producir. Y después fueron apareciendo un montón de ideas que fueron surgiendo sobre la marcha, que eso es me parece lo lindo, lo importante de filmar durante mucho tiempo y donde filmar sin muchas ideas preconcebidas o premisas, todas cosas que tienen que ver con el guión. Fueron surgiendo ideas con la identidad y sobre la familia, que son parte del billete, ¿no? Porque aparecen los próceres y como todo eso. Y que filmar eso como sin como enunciarlo de ninguna forma, simplemente observando bien de cerca y como muy en detalle eso, como que eso iba a dialogar con el tema de Mauro y sobre lo que le pasaba al personaje, porque quería hacer una película que esté bien cerca del personaje, quería hacer una película de personajes, ¿no? Sobre problemas como reales. Hay varias cosas que me parece que suscitan tu película. Una de ellas, en principio hay una elección que no es, digamos, lo que de hecho el propio póster de la película es un póster de 20 pesos y el prócer en cuestión es rosa. Sí. Entonces quería preguntar primero, ¿por qué la elección predominante de que es ese billete y no otro? Podrían haber sido de 100. Sí, en realidad, bueno, lo del billete de 20 surgió un poco porque es el billete como más fácil de hacer, o sea, artesanalmente es el billete más accesible para hacer. Artesanalmente es con serigrafía, porque es el billete que tiene un solo tono de color y no tiene banda de seguridad, que es lo más difícil de hacer. Y después me gustaba la figura de Rosas, porque es como una figura en la historia argentina como que está muy revisada y como muy polarizada de alguna manera, entonces me gustaba como que estés, como la historia de alguna manera, como esté tan presente ahí, y como un personaje como de alguna manera revisado de cualquier forma, no sé, como revisado de forma como completamente polarizada, ¿no? Desde el revisionismo histórico, desde la izquierda, desde la derecha, como muy raro, me gustaba como esa figura, como me parecía una especie de provocación, ¿no? Como yo me lo imaginaba. Que de algún modo la película en ese sentido, si bien transcurre, no hay muchos datos para entender si el momento histórico del film es ahora o un tiempo antes. Sí. Nos podemos dar cuenta que está en un tiempo presente abierto. Sí. Pero efectivamente eso, como vos decís, el billete, la elección del billete, la relación con el dólar, que uno tiene, llama a entender una situación a través de una ilustración monetaria, un espíritu de país en cierto momento histórico. Y yo creo que sí.
Sí, sobre todo por el acercamiento que iba a hacer a ese tipo de realismo y como la clase social, que era la clase social que yo quería retratar, ¿no? Como muy concreta, como decir, bueno, nos vamos a meter como en el barro de, ¿no? de esa clase media, un poco clase media baja o clase baja. Sí, ascendiendo a la de algún clase modo es media. la gran película para mí reciente del cine argentino donde se introduce la pauperización de la clase media, ¿no? Sí, Esto yo creo que es sí. básicamente una de sus virtudes. Vos has trabajado con un guión, pero ese guión de algún modo lo has sistemáticamente traicionado. Sí. Me gustaría saber cómo ves esto, porque me parece que la película es contundente, es una película que está escrita, pero Sí. es una película que está viva. No es la ilustración de un guión. Claro. Sí, a mí me gustaba como esta idea de partir con una base que sea un guión. Digo, a mí me gusta escribir, digo, no es que es un rechazo a pensar una película o tener ideas al respecto, pero sí a que sea una especie de dialéctica con el momento del rodaje. Truffaut tiene una frase muy linda, parece eso que él siempre dice como filmar contra el guión, montar contra el rodaje. Una cosa que te quería preguntar respecto a tu película, es una película donde yo veo mucho trabajo y un trabajo muy obsesivo. Parte de esta obsesión, digamos, me parece que remite a una idea muy fuerte de autor, y es llamativo, vos estás prácticamente en todos los rubros. Sí. ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué haces el montaje, que venís del montaje, dirigís, escribís, la fotografía? Creo que también tiene que ver una cuestión con la personalidad. No sé, yo no me siento como emparentado con realizadores que tienen una gran voluntad de poder y como son gente que se lleva el mundo por delante, pero sí tengo una idea muy clara de lo que quiero hacer. No idea en el sentido de qué es lo que va a ser la película finalmente, pero sí ideas alrededor del cine o no sé, de la vida, lo que puedo hacer. Pero me gustaba esta idea de trabajar solo con los actores, sin presupuesto de ningún tipo, solamente bancándome yo. El único rubro en el que delegué de alguna manera es en el montaje, que lo compartimos con Delfina Castañino. Yo armaba las escenas, pero fue muy duro enfrentarme al material. Ahí entendí como algo, uno cuando empieza a filmar, sobre todo de esta forma que empecé a filmar yo, y yo que tengo una formación como muy académica de la NERC, hace como una especie de parricidio para mí ir a filmar de esta forma, ¿no? Por último, hay dos cuestiones que siempre me han llamado la atención de la película. Es el inicio, donde hay un material que no corresponde al registro, un material que por momentos uno no sabe si eso remite a algo histórico del mundo, de nuestro mundo, de la Argentina, o si es algo que está ahí como un elemento en algún sentido misterioso, ¿no? Como que abre la película con un misterio y uno no sabe hacia dónde va cuando empieza. Sí. Y la otra es la aparición de un momento extraño, al menos dentro de todo el film, que es una obra de teatro, donde por un lado uno da la impresión de que se duplica la película en sí misma. Hay una cosa que sucede con estas dos, me gustaría que nos cuentes para ir terminando. Y son como las decisiones más... Bueno, la del teatro es como la decisión de alguna manera como más de guión que se puede leer ahí, como una especie de construcción en abismo que aparece como de repente. Pero no fue muy voluntaria. Yo creo que eso, cuando estaba en el proceso de montaje, tenía dudas sobre esa escena. Esa escena era mucho menos importante, y en esta reestructuración que hicimos, porque lo lindo de improvisar de alguna manera es que uno descubre cosas y que no son cosas que son como forzadas, como ideas de guión, ¿no? Digo, Claro. pero también hay que ser muy cuidadoso de que no se generen metáforas involuntarias o cosas involuntarias. Yo creo que lo del teatro se generó como una especie de construcción en abismo que después yo cuando la vi en el cine, que no sé si me terminaba de convencer tanto, ¿no? Sobre todo porque ese día yo había filmado miles de obras de teatro y encontré ese detalle que me gustaba y armé la escena así. La escena básicamente lo que quería era como reforzar un poco la tensión que había entre los personajes. Entre los tres personajes, solo iba a funcionar como eso, ¿no? Y lo del material de Super 8 es un material que me dio un amigo con el que me prestaba la casa para filmar, y bueno, quería que yo se lo edite, y ese material me remitió a eso, lo de las motos, como el mismo barrio, pero 30 años atrás. Y bueno, y me parece que tenía algo que ver con el tema de esta construcción de la familia sobre la generación anterior, ¿no? Como me parecía que funcionaba como eso, y me interesaba aparte, como me parecía como un material muy vital y me gustaba verlo ahí. Me parecía como que era como saludable de alguna manera permitirme la arbitrariedad de aunque sea eso, ¿viste? Como permitir la arbitrariedad de romper el registro y poner ese material ahí, sobre todo que me servía como a mí para poner esta especie de monólogos que
que grabamos con Mauro, que fueron parte de todo el proceso en el que ensayábamos nosotros, porque toda la primera parte de la película fue ensayar un año con él, donde yo le escribía monólogos sobre cómo conocí a una chica en la calle y lo filmábamos una y otra vez en diferentes lugares hasta que salían. Yo creo que él logró un registro muy bueno, digo, a veces pasa desapercibido, parece que están haciendo de ellos o que, claro. Pero él hizo un trabajo físico, me parece como muy concreto, ¿viste? Como muy demandante, como escenas muy demandantes, y que lo logró. Bueno, fue mucho tiempo de trabajo, ¿no? En fin, Mauro es una de las, para mí, vuelvo a insistir, creo que es una charla que abre una cantidad de perspectivas. Hay pocos directores que tienen tan claro lo que hacen respecto de sus películas, que pueden tener un discurso que acompaña a su película, y no porque el discurso le impone a la película un discurso, sino viceversa, sino que aprenden a leer sus películas. Vamos a volver sobre Mauro. Mauro todavía no se estrenó en Argentina, pero cuando se estrene le vamos a dedicar especial tiempo a una de las películas para mí más importantes del nuevo cine argentino. La secuencia que estamos viendo pertenece a una película reciente de Jaime Rosales. Después hizo otra película más, que es Hermosa Juventud. Sueño y Silencio, quizás su mejor película a la fecha. Es una película que trabaja sobre el duelo, es decir, alguien va a morir y la película lo que va a hacer es trabajar sobre esa ausencia. Hoy vimos algunas películas, estuvimos hablando de algunas películas vinculadas a la muerte o qué hacer con la muerte. Si uno hablara cinematográficamente, la muerte es el gran fuera de campo de la vida, y es una gran tentación para el cine filmar o imaginar ese fuera de campo. A veces se filma en torno a los fantasmas, y tenemos películas que alcanzan el grado de ridiculez sublime, como puede ser Ghost, o podemos también encontrar algún tipo de aproximación a un imaginario de lo que puede ser o la vida en el más allá, o literalmente la vida sin ningún más allá, que lo único que nos queda es la ausencia para los vivos. En esa oscilación entre la tentación metafísica de visibilizar el más allá o, en su defecto, en quedarse en el mundo material, el cine ha tratado la muerte. Esto es un poco, de algún modo, lo que plantea El Rostro, una película que está por venir si decido quedarme, o en particular Bajo una misma estrella. La muerte en el cine, la muerte, aquello que es el fuera de campo de la vida en el cine. En fin, nos vemos la semana que viene aquí en El Cinematógrafo, el cine en la tele. Esta semana en el Cinematógrafo tenemos una entrevista exclusiva. Las películas más taquilleras de Bienvenidos al Cinema. De Bajo la misma estrella, una de las películas dedicadas al público infantil más taquilleras hasta ahora. No, lo que va ¿infantil? No. No.